Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio del libro de los Salmos que estamos estudiando en la Sociedad Femenil Eunice, y hoy nos corresponde el Salmo 76. Vamos a dar lectura a los 12 versículos, Salmo 76, y vamos a leerlo, y después vamos a orar y a hacer un devocional, un estudio a través del Salmo 76. También es un salmo de Asaf. Dice al inicio, en el título del salmo: al Dios de la victoria y el juicio, al músico principal sobre Nejinot, salmo de Asaf, cántico. Dice la palabra: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Selah. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Amén. Señor, te damos gracias, te pedimos por tu palabra, que la bendigas a nuestra vida, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, el Salmo 76, ya lo mencionamos, también es una serie está en medio de una serie de salmos de Asaf, un hombre que se dedicaba a componer los salmos, ¿verdad? Eran escritos, cánticos, poemas, y eran entonados para recordar los atributos del Señor, el amor, la ira, las promesas que Él había dado siempre a su pueblo. Y en este caso, en el Salmo 76, Asaf está haciendo mención o está aludiendo a la victoria y al juicio del Señor, como nos lo dice en el principio del Salmo, ¿verdad? Y bueno, el título del mensaje es el poder de Dios mostrado en su iglesia, el poder de Dios mostrado en su iglesia. Y de los versículos del 1 al 3, Asaf nos muestra la grandeza de Dios en Sión. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas veces la palabra Sión. Sión era una ciudad que representaba la ciudad santa para los israelitas. Era una ciudad que fue conquistada por el rey David. Antes que fuera la ciudad santa, era una ciudad que ya se llamaba Sión. David no le puso el nombre, sino lo conservó. Era una ciudad que no era de Israel, sino que David la conquistó, y después él la hizo la casa de fortaleza, un lugar en donde él pensaba, y el Señor así lo había declarado, que era el lugar de su residencia. Sión, ¿verdad? Entonces Sión es un sinónimo de Jerusalén. Sión también es un sinónimo de iglesia, ¿verdad? O iglesia es un sinónimo de Sión. Bueno, era importante esta ciudad, claro que sí, ¿verdad? Y el salmista muestra esta grandeza del Señor en Sión, precisamente, en Sión, o en su iglesia, o en la congregación, como lo queramos mencionar. Siempre en donde Dios se encuentra, allí es un lugar que se podría denominar Sión o la iglesia. El Señor Jesús dice, ¿verdad?, que en donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estará siempre allí, y esto entonces constituye parte de una iglesia. Bueno, Dios es grande, ¿verdad? Y el salmista desea ofrecer esta grandeza, quiere que veamos la grandeza de Dios en Sión o en la iglesia. De ahí el título, el poder de Dios mostrado en su iglesia. Bueno, nos dice el versículo 1 que Dios es conocido en Judá. Judá también es
lo sabemos, ¿verdad? Judá era una de las ciudades de Israel que también pues adoraban al Señor. De hecho, todo el país de Israel tuvo una división con los hijos del rey Salomón y se les dieron estos nombres. A una parte se le dio el nombre de Israel, a 10 de las tribus se quedaron con uno de los hijos de Salomón. Se divide y las otras dos ciudades, que es Judá y Benjamín, se quedan en el reino del sur y se le da el nombre de Judá. Así que tanto Judá como Israel son nombres, podríamos decirlo, bueno, no son sinónimos, sino que son determinados para cada una de las regiones de todo el país de Israel. En la parte norte, en la parte norte se encontraba Israel, ya dijimos, las 10 tribus: Rubén, Benjamín, Zabulón, Neftalí, Efraín, José, etcétera. Y abajo se encontraban las tribus de Judá y de Benjamín, junto también, obviamente con la tribu de Leví, porque en Judá, en la parte sur del reino, es donde se encontraba el templo, ¿verdad? Y o sea, el templo de Jerusalén estaba en la parte sur, en la que era conocida como Judá. Bueno, dice el versículo 1, Dios es conocido en Judá. No solamente en Judá, ¿verdad? Pero está aquí aludiendo el salmista a la iglesia como tal. Entonces, en otras palabras, es como si el salmista dijera: Dios es conocido dentro de la iglesia, Dios es conocido en la congregación de los santos. Y no solamente es que el Señor es conocido en Judá, sino que Él se ha revelado a sí mismo. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Estamos viendo el Salmo 76, del versículo del 1 al 3, allí estamos y estamos comentando esto, que la grandeza de Dios en Sión, sinónimo de la iglesia, y también es conocido en Judá. Vuelve a repetir, ¿no? Porque son palabras, pues, o términos, no palabras, sino términos que son sinónimos, ¿verdad? Mirando que todos se enfocan a la iglesia, al lugar donde Dios reside, tanto Sión como Judá, como Israel, como la iglesia, como la congregación. Todos estos nombres son uno mismo que se da a la iglesia. Dios se ha revelado allí en su iglesia. Así que si Dios se ha revelado en la iglesia Dios se revela en la iglesia de una manera especial, eso lo sabemos, ¿verdad? Nos dice la doctrina que Dios se revela, tiene una revelación especial, y es a través de su palabra, a través de la Biblia. Dios se deja ver, se deja revelar. En la carta de los Hebreos nos dice el escritor que Dios se quiso dar a conocer a sí mismo de muchas formas y en otros tiempos, ¿verdad? Pensando en el Antiguo Testamento, en la forma en cómo Dios se reveló a Abraham, a Isaac, a los profetas, de una forma directa, a los escritores bíblicos, a Moisés, a todos ellos. Y continúa diciendo la carta a los Hebreos: pero Dios ahora ha querido darse a revelar a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, miramos que dentro de la iglesia encontramos una revelación especial. ¿Cuál es esta revelación especial? Lo que dice la Biblia, la Escritura completa. Esa es una revelación especial. Pero también existe una revelación general, en donde Dios se da a conocer no solamente a la iglesia, sí a la iglesia también, pero también se da a conocer a todo el mundo. Se da a conocer Dios a través de la historia humana, a través de toda la creación, a través de la providencia que Él, o el cuidado que Dios tiene hacia su creación. De esa manera Dios también se deja ver. Entonces, tenemos dos revelaciones: la revelación general y la revelación especial para todo el mundo, ¿verdad? Así que si Dios se ha revelado a sí mismo, entonces nuestro conocimiento de Dios no es un conocimiento subjetivo, sino nuestro conocimiento de Dios es un conocimiento objetivo. Quiere decir esto, ¿verdad? ¿Cuál es el conocimiento subjetivo?
cuando tenemos un pensamiento personal cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que Dios es así, así, así. La hermana piensa que Dios es de esta forma, de esta forma. El anciano piensa que Dios es así, así, así. El otro hermano piensa que Dios es... O sea, cada quien tiene un pensamiento de Dios. Eso se le conoce como pensamiento subjetivo. Cada quien tiene su verdad. Pero no es así, sino Dios. Si Dios se ha revelado a sí mismo, quiere decir que nada más hay una verdad, y esto se conoce como un conocimiento objetivo. Así que Dios se ha revelado, nuestro conocimiento subjetivo no es tan importante, porque como seres humanos nos podemos equivocar en la percepción que tengamos de Dios. Entonces, si Dios se ha dado a conocer a sí mismo a través de la Biblia y a través de la revelación general, que ya dijimos cuál es, entonces quiere decir esto que nuestro conocimiento subjetivo no es en el que debemos pensar plenamente, sino en el pensamiento de Dios, en la forma en cómo Dios se ha dado a conocer. Y esto entonces nos lleva a pensar que nosotros como cristianos no adoramos a un Dios desconocido, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, específicamente el versículo 23, si usted lo quiere leer, bueno, vamos a leerlo, por favor. Hechos, capítulo 17, versículo 23, donde está el apóstol Pablo caminando por una ciudad griega, y se encuentra que ellos alaban a muchos dioses, ¿verdad? Tienen muchos dioses, y el apóstol Pablo les dice que él les va, y bueno, está Pablo caminando y en Atenas, ¿verdad? Y se encuentra en una ciudad, en un lugar, conocido como el Areópago. El Areópago era un lugar, era una plaza donde se reunían los diferentes pensadores y se ponían a hablar de diferentes temas, ¿verdad? Y ahí cerca del Areópago había un lugar en donde los griegos, los atenienses, tenían muchos nichos. O sea, un nichito es un espacio donde meten a un ídolo, a un santo, a una virgen, etcétera. Bueno, ellos tenían nichos donde ponían a diferentes dioses: al dios Baco, el dios del vino, a la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad, a Zeus, dios del trueno, del rayo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenían muchos, pero había un nicho que estaba vacío. No había ningún dios, y los atenienses decían: este lugar pertenece al dios desconocido. Ellos decían: conocemos a muchos dioses, hay muchos dioses, tenemos conocimiento de Hermes, de Júpiter, de todos los dioses, ¿verdad? Pero estamos también conscientes que puede existir un dios que no conocemos, y entonces le dejamos reservado un lugarcito a ese dios desconocido. Bueno, Pablo pasa por ahí, entonces... Estamos diciendo que ¿cuál era el versículo, hermanos? ¿23 o cuál? 23. Hechos 17, 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo aprovecha esta situación para hablarles del Evangelio, ¿verdad? Para hablarles del Dios verdadero. Entonces, nosotros no somos como los atenienses, ¿verdad? Como estos hombres que adoraban a un Dios desconocido. No, nosotros como cristianos, como iglesia, adoramos a un Dios conocido, porque Él ya se dio a conocer. Dios se reveló a sí mismo, es lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que Dios es conocido en Judá, se ha revelado a sí mismo. Nuestro conocimiento de Dios no es subjetivo, es objetivo. No adoramos a un Dios desconocido, por todo lo que dijimos anteriormente. Y así que entonces Dios fue conocido, ¿verdad?, a las naciones por Judá. Eso es lo que también dice. No hemos pasado de los versículos 1 al 3. Y Dios dice que Dios fue conocido por el pueblo de Judá, ¿verdad? Dice la Escritura: Dios es conocido en Judá. Bueno, estamos en la primera parte: Dios es conocido en Judá. Entonces, ¿quién dio a conocer la palabra, el poder del Señor? Judá, el pueblo de Israel. Si alguien quería tener conocimiento del Dios verdadero, tenía que acudir al pueblo de Israel. Estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tenían que ir con los judíos para conocer del Señor. Así que Dios es conocido a todas las naciones por Judá, por Israel mismo.
Versículo 4 al 6, ya también lo leímos, dice, bueno, dice, glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Y aquí entonces en los versículos 4 y 6, al 6, el salmista Asaf nos deja ver la alabanza al Dios victorioso. En los versículos 4 y 6 miramos los párrafos, las palabras de alabanza hacia el Señor que tiene la victoria sobre sus enemigos. Así que el salmista Asaf pensaba que Dios es más glorioso y excelente que todos los montes. Para los salmistas, para los judíos, ellos miraban los montes como algo extraordinariamente asombroso, la creación de Dios, se asombraban, ¿verdad? Y muchos de ellos les gustaba ir a vivir a las montañas. De hecho, eran los lugares preferidos de los judíos. No les gustaba estar cerca del mar. El mar les causaba mucho temor a los judíos. Aquellos que eran pescadores, como algunos de los apóstoles, bueno, eran hombres verdaderamente valientes, porque los judíos temblaban ante la presencia del mar. No les gustaba, y les gustaban las partes altas, ¿verdad? Entonces, pues ellos están pues pensando, están diciendo que aún el Señor es más glorioso que todos los montes juntos, ¿verdad? Y entonces ellos entonan esta alabanza al Dios victorioso. Y por tal motivo nos dicen los versículos del 4 al 6 que ningún enemigo de Dios prevalecerá, ninguno de ellos, sino que todos tendrán una derrota ante la presencia de Dios. Después, en los versículos de 7 al 9, el salmista nos habla también acerca del temor del Señor. Dice el versículo 7 al 9, tú temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Temible eres, Señor, son las palabras que dice Asaf. Temible eres, Señor. Asaf piensa, ¿verdad?, en la importancia de dar honor y reverencia a Dios. Y Asaf hace hincapié en que Dios es sumamente temible, es un Dios temible, en el sentido no que Dios nos produzca un miedo, ¿verdad?, espantoso y terrorífico, no, sino el temor del Señor. Se puede usar la palabra sustituta, reverencia al Señor. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que Asaf está diciendo que él hace hincapié en que Dios es temible, en el sentido que Dios debe ser reverenciado, a Dios se le debe de tener respeto, ¿verdad? Otra palabra que podemos usar en lugar de temor a Dios, para quitarnos la idea de que nos da miedo, de que nos da así un miedo macabro, etcétera, ¿no? O sea, el temor a Dios es el respeto a Dios. Cuando leemos en la Escritura del temor a Dios, está refiriéndose al respeto a Dios o la reverencia a Dios. Así que cuando Dios se muestra como un Dios temible, nos está diciendo que Dios es un Dios que debe ser admirado, respetado, venerenciado por toda la humanidad, no solamente por la iglesia, sobre todo por la iglesia sí, pero también por toda la humanidad. Y hace una pregunta, ¿verdad? El salmista dice, ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién? ¿Y quién podrá estar firmes delante de tu presencia? ¿Quién? Y bueno, podemos decir, ¿verdad?, que nadie puede estar delante de la presencia del Señor cuando está la ira encendida del Señor. Nadie puede soportar la ira santa que tiene el Señor. Así que nuestro respeto, ¿verdad?, y nuestra reverencia por Dios va mucho más allá de la admiración por su grandeza. Por eso es que el salmista, vuelvo a repetir, él muestra a Dios como un Dios temible, porque nuestro respeto debe ir más allá, ¿verdad?, de la admiración de su grandeza. Él, como ya lo comentamos, el salmista miraba la grandeza de Dios como algo mucho más imponente que cualquier monte o que todos los montes juntos, ¿verdad? Pero no solamente es que el salmista admirara la belleza y la grandeza del Señor, sino que él tenía que mostrar el respeto y la reverencia por Dios. Y esto va mucho más allá de admirar solamente su belleza. Sí, Dios es sumamente hermoso, no lo podemos ver, claro que sí, porque Dios es un espíritu, pero sabemos
de las cualidades que tiene el Señor. Entonces entendemos que Dios es el mejor amigo, ¿verdad? O sea, si Él se muestra de esta forma para con su pueblo, entendemos que Dios es el mejor amigo. Claro que más que un amigo es nuestro Padre, es nuestro Creador, definitivamente, ¿verdad? Pero lo podemos también así mirar como que Dios, sino que Dios es amigo de la iglesia. Dios llamó a Abraham amigo, ¿verdad? Era amigo Abraham de Dios por la forma en cómo caminaban juntos. Así que entendemos esto, Dios es el mejor amigo, pero a la vez también Dios es el peor enemigo de aquellos que no lo aceptan. Así que son dos caras, ¿verdad?, de la misma moneda. Sí, la iglesia que ha aceptado al Señor, la iglesia que cree en el Señor, que lee su Biblia, que tiene fe porque ha leído la Biblia, obviamente, porque el Espíritu Santo le ha dado esa fe. Esa iglesia entonces es amiga, ¿verdad?, del Señor mismo, y el Señor la mira así a la iglesia como lo más preciado, ¿verdad? Dice una parte de la Escritura, como a la niña de los ojos, ¿verdad? Como lo más delicado que pueda haber en el cuerpo humano, que son parte de los ojos, ¿verdad? Así mira Dios a la iglesia, pero también Dios es temible, ¿verdad? Y es terrible para aquellos que lo aborrecen, para aquellos que no lo aman, para aquellos que lo desprecian, ¿verdad? Así que Dios es amigo, es el mejor amigo, pero también es el peor enemigo de aquellos que no aman a la iglesia, que no aman a Él mismo. Versículo 10 al 12 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible, cortará Él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Se muestra, ¿verdad?, la ira del Señor. Entonces, los versículos 10 al 12, también el salmista nos habla acerca de honrar al Dios que gobierna sobre todo. Honrar al Dios que gobierna sobre todo, ¿verdad? Y la ira del hombre dice que alabará al Señor. ¿Cómo está eso? La ira del hombre alabará al Señor. Entonces, podemos pensar, ¿verdad?, en la ira que tuvo Amán contra Mardoqueo. Usted recuerda el libro de Esther. Ahí en el libro de Esther, el rey Artajerjes quería, bueno, él no quería, sino era Amán, ¿verdad? Su general, Amán, era su nombre, Amán. Él odiaba a los judíos de una forma terrible, los odiaba. Y entonces él distorsionaba la información que le daba al rey y lo convencía para que el rey hiciera leyes en contra de los judíos. Así que esta ira, este coraje que tenía Amán, el general Amán, en contra de los judíos, se dejó ver con el tío de Esther, de la reina Esther, con Mardoqueo, ¿verdad? Entonces inventó una serie de cosas Amán para que culparan a Mardoqueo de traición, etcétera, e hizo entonces que el rey decretara que fuera mandado a ser ahorcado Mardoqueo. Era una ira terrible, ¿verdad? El Señor entonces no lo permitió, etcétera. Conocemos el libro, todo lo que ocurrió. Es descubierto Amán, el general, como un traidor, y entonces se voltean las situaciones y el rey manda a ahorcar a Amán y le da el puesto a Mardoqueo, y el pueblo de Israel es librado, ¿verdad? O sea, ese es de una forma muy somera el libro de Esther. Bueno, estamos hablando de la ira, ¿verdad? De la ira que tienen los hombres. La ira del hombre alabará a Dios. Y esta ira de Mardoqueo alabó al Señor, claro que sí. Porque esa ira se convirtió en algo que ayudó al pueblo de Israel a que no fuera destruido. Y también podemos pensar, hay muchos ejemplos, ¿verdad? La ira de Saúl contra David,
la ira del Sanedrín en contra del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Muchos ejemplos que podemos tomar de la Escritura y ver siempre que la ira de los enemigos de la iglesia ha servido, ¿verdad?, para que Dios la tome como una reprimenda en contra de ellos mismos y la iglesia finalmente pues sea defendida por el Señor, y nos damos cuenta que realmente el poder de Dios se muestra en su iglesia, como el título de nuestro mensaje, ¿verdad?, de nuestro estudio del día de hoy. Bueno, Asaf también considera los juicios de Dios para salvar a los mansos de la tierra. Estamos en los versículos finales del 10 al 12. Asaf está considerando los juicios del Señor para salvar a los mansos de toda la tierra, ¿verdad? El salmista ve entonces la providencia divina, el cuidado que Dios tiene de aquellos que está salvando. Y la ira del hombre será vencida entonces. Estamos hablando de la ira del hombre que honra a Dios, ¿verdad? La ira del hombre pecador, que él piensa que está afectando al Señor, que está afectando a la iglesia, pero en lugar de afectar a la iglesia está sirviendo esa ira para que Dios la tome y sirva para los propósitos, para los decretos que Dios tiene para su misma iglesia. Qué interesante, ¿verdad? A veces pensamos nosotros que con la forma como pensamos, que somos muy listos, muy audaces, podemos cambiar ciertas cosas. Y no, hasta esas situaciones Dios las toma para que Él sea honrado, para que la iglesia sea beneficiada. Dios es bueno. Así que la ira del hombre será vencida y la misma ira del hombre está subordinada a la gloria de Dios. ¿Cómo concluye el salmista esta parte del Salmo? Bueno, dice el versículo 11, prometed y pagad a Jehová. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrenda al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Entonces, si Dios es tan grande, entonces le debemos nuestros votos, hermanos. Y los votos hechos deben ser pagados a Dios. Además de los votos, debemos llevarle ofrendas. No estoy hablando de dinero. Debemos llevarle ofrendas al temible. Además vuelvo a repetir, además de los votos cumplidos, hechos y cumplidos, debemos presentar al Señor nuestras ofrendas a Dios. Dice Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos: os ruego, hermanos, por las misericordias de vuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, y este será vuestro culto racional. O sea, este será un culto inteligente. Si venimos al culto aquí en Getsemaní o en cualquier iglesia, si venimos al culto y nos presentamos a Dios, nuestro cuerpo, nuestra mente, intenciones, pensamientos, las presentamos a Dios, dice el Señor que eso lo toma como un sacrificio vivo, santo y agradable, es agradable para Él. Entonces esto es importante, ¿verdad? Dios nos pide que cumplamos nuestros votos, pero que también nos presentemos a Él, delante de Él, llevándole ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Ya los dijimos. ¿Por qué vamos a llevarle ofrendas al Señor? Porque Él es el temible. Él es el todopoderoso. Ya dijimos qué significa la palabra temible. No que cause un miedo, no, sino que es el Dios que se debe reverenciar, que se debe respetar. Él es el temible. Y como es el temible, entonces Él nos pide lo mejor de nosotros. Y nosotros como iglesia le damos lo primero y lo mejor de nosotros mismos. No le damos lo último, ¿verdad?, de nosotros mismos, ni le damos lo más feo, no. Le damos lo primero y lo mejor que tenemos como seres humanos, como cristianos. No estoy hablando de cosas materiales, o sea, de dinero, pues. Estoy hablando de nuestro ser, de nuestra persona, que debemos entregársela a Él como un sacrificio. Así que, hermano, hermana, ninguno es grande en su mano, dice un escritor llamado, se apellidaba Spurgeon, Charles Spurgeon de Inglaterra, y él decía esto: ninguno es grande en su mano, o sea, ninguno es grande en su poder. Césares, los emperadores romanos, Césares y Napoleones caen. Napoleón cayó, fue derrotado, fue muerto. Todos los Césares cayeron. El mismo Julio César, el más grande de los emperadores, cayó.
Todos los imperios fuertes, Babilonia, los persas, los medos, todos ellos cayeron, pero el Señor se mantiene en pie. El Señor se mantiene en pie, por eso es el temible. Y a Él tenemos que adorar. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por el estudio que nos permites tener, Señor, acerca del Salmo 73, el Salmo 76. Gracias porque miramos en él, Señor, tu grandeza, tu poder, y te agradecemos, Señor, porque nos tienes dentro de tu iglesia. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos fortalezcas, que tu palabra misma siga aumentando la fe que tenemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.